personas que marcan generaciones, hombres y mujeres que dejan huellas. Una de esas personas es mi papá, Francisco Osvaldo Pimentel, quien el pasado enero, el día 6, celebró 50 años de haber recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Según lo que él mismo me ha contado, un día 6 de enero, pero de 1972, a las 10 de la mañana, terminando una escuela bíblica de niños, mi papá recibe a Cristo como su Señor y su Salvador. A partir de allí, él comienza un trabajo espiritual. Dios comienza a trabajar con él, pero al poco tiempo, el pastor con quien mi papá se había convertido, quien lo había bautizado, tuvo un problema y le falló a Dios. Y producto de ese problema, el pastor abandonó la iglesia, abandonó el país y jamás regresó a la República Dominicana. La iglesia en la que mi papá se había convertido, esa iglesia desaparece en su totalidad. La membresía busca dónde congregarse porque la iglesia no tenía un pastor. No había una persona en el templo que dirigiera la casa de Dios. Y por esto se desbarata. A raíz de esa situación, también sucede algo que borró la huella del lugar donde estaba la congregación, donde estaba la casa en la que mi papá se convierte. Y es que ese lugar fue adquirido por el gobierno, por el Estado, y por allí pasa la avenida Francisco Alberto Camaño Deñó, antigua circunvalación aquí en la ciudad de San Pedro de Macorís. Al destruirse el templo, los muebles de ese templo van a casa de la hermana Ana Inocencia Paxson. Estando en el patio de nuestra hermana Ana, pasan allí algunos años. Mi papá, que se convierte en el 72, no es sino hasta el año 1975 cuando mi papá decide ir a la casa de la hermana Ana y decirle a la hermana Ana: vamos a levantarle casa a Jehová. Vamos a levantar una casa donde se adore a Dios, y alquilan un local al lado de la misma casa de la hermana Ana, habiendo allí exclusivamente dos miembros, mi padre y la hermana Ana Inocencia Paxson. En esa primera manifestación o ese primer trabajo para comenzar lo que hoy en día se conoce como el Concilio de Iglesia de Dios en Cristo. Allí la estadía iba a ser muy corta, ya que al poco tiempo de ello estar allí, el dueño de la casa no quería que una iglesia fuera la que estuviera en ese lugar. Pide su casa. Mi padre se va a predicar a una localidad de Atomayor llamada Matapalacio. Es en Matapalacio donde mi papá recibe la visión, recibe la revelación para venir al sector de los Cuatro Caminos, aquí en San Pedro de Macorís, y levantar la iglesia que permanece hasta el día de hoy, convirtiéndose esa iglesia, esa casa, en el templo central del Concilio de Iglesia de Dios en Cristo. Es allí, bajo una revelación de Dios, que Dios le muestra la casa. Mi padre viene al día siguiente y se da cuenta que la casa que el Señor le había mostrado estaba siendo alquilada, y mi papá alquila la casa. Entonces es el 20 de junio
de 1975, cuando mi padre levanta, da el primer culto en la iglesia naciente. De allí, la iglesia se extiende a Sarmiento, se extiende a La Piedra, se extiende a Tomayor, se extiende a San Cristóbal y a otras localidades del país. Valle, Sabana de la Mar, Higüey. Por cierto, recuerdo siendo niño los viajes que hacíamos al Ceibo, al Cuey, porque allá teníamos una congregación. También los viajes que hacíamos a Tomayor, los viajes que hacíamos a Higüey, donde comenzó pastoreando la pastora Mayra. Mi papá levantó muchas congregaciones porque él era un levantador de iglesias. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre que se esforzó, que trabajó, ha dejado un legado, un concilio, que ahora el fin de semana terminó de celebrar su convención nacional. Si mal no recuerdo, creo que fue la convención número 48. Mi papá es quien incorpora la obra, es el que trabaja en los inicios de la iglesia. Y quiero que me escuchen esto. Los inicios nunca son fáciles. Los comienzos son muy difíciles. Ahora bien, ¿por qué digo yo que no se puede hablar de Iglesia de Dios en Cristo sin hablar de este hombre a quien Dios usó por las cosas que le acabo de mencionar? Cuando usted ve, cuando usted analiza, usted se da cuenta de la gran labor, de la gran obra que este hombre hizo en sus inicios, en los inicios del concilio. Durante más de 25 años, él fue la persona que Dios puso para dirigir la obra del Señor en este país. Ahora bien, yo creo en la honra y soy de honrar a aquellos hombres y aquellas mujeres que junto a mi papá creyeron en la visión y estuvieron en esos inicios difíciles, fuertes, pero que le creyeron a Dios. Un ministerio no se levanta olvidando a aquellos que fueron los que le dieron forma y los que le dieron origen. Aquellas personas que se esforzaron en el trabajo de Dios. Pero no es menos cierto que un corazón egoísta, orgulloso o un corazón malo es el corazón que no sabe honrar. Yo soy de opinión que el que no honra es porque tiene su corazón dañado. No hablar de las cosas grandes que Dios hace a través de un hombre o una mujer de Dios, yo lo encuentro como una mezquindad. Y he querido hacer este video por lo siguiente. Tú tienes un pastor, tú tienes un hombre de Dios, una mujer de Dios. Hay ancianos en tu iglesia. Hay gente que estuvo allí posiblemente antes que tú. Hay personas que antes de tú llegar, ya las rodillas de ellos estaban en el suelo, creyendo por lo que hoy tú estás viviendo, por lo que estás mirando. Entonces te diré lo siguiente, honra a esa gente. La Biblia nos llama a la honra. La honra es bíblica. Y créanme que no soy de los que creo en esta honra que solo se le da a la gente el día que se muere o el día que ya no está. Yo creo en la honra que se da en vida. Yo creo en la honra que se da cuando la persona está presente.
y puede disfrutarla. Y puede ver que se valora el trabajo que estamos haciendo en el Señor. Ahora, te voy a decir lo siguiente. Muchos que son contrarios a la honra cuando no es para ellos, cuando la honra es para otra persona, dicen, es que Dios es el que paga. Todos sabemos que nuestro galardón viene con el Señor. Todos nosotros sabemos que cuando Cristo venga es el que va a pagar. Y que aquí en la tierra nadie le puede pagar a un hombre o a una mujer de Dios el trabajo que realiza, porque es un trabajo demasiado excelso. Solo Dios tiene pago para sus hombres y para sus mujeres. Hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Pero bien es de saberse que dentro de la gente de Dios está la honra, porque tienen un corazón sano. Cuando yo veo gente que no sabe honrar, me doy cuenta del tipo de corazón que tiene. Y de esas personas uno tiene que tener cuidado. Aspectos que no permiten que la gente honre. La envidia. Cuando tú sientes envidia por alguien, es imposible que lo honres. Cuando sientes odio por alguien, es imposible que lo honres. Es cierto, y tú lo sabes. Pero cuando tú tienes un corazón que ama, por encima de las imperfecciones que como humano una persona pueda tener, tú lo honras. Porque perfecto en esta tierra, solo Dios. Y te voy a decir esto. La Biblia nos manda a honrar a papá y a mamá. Dice, honren a vuestros padres. Porque es el único mandamiento que contiene una promesa dentro de sí misma. Pero te voy a decir algo. No dice que lo honres si es bueno. Solo te manda que lo honre. La honra al padre y a la madre tiene que ver con la sanidad en el corazón del hijo. La honra a la gente de Dios tiene que ver con la sanidad de aquellos que expresan su honra y su lealtad a personas que se entiende fueron llamadas por el Señor. Ahora bien, David falló a Dios. Sí, David le falló a Dios. Pero en Israel, cada vez que un rey hacía lo malo, dice la Biblia, y no anduvo en el camino de David su padre, y David no fue perfecto. Y cuando lo hacían bien, decía, y anduvo conforme al camino de David, su padre, delante de Dios. Impresionante. Y todos conocemos el fallo de David. Pero te voy a decir a ti algo. ¿Qué te parece si yo te digo que aunque una persona falle, si esa persona se arrepiente de corazón, Dios lo perdona? Y que un fallo en la vida de alguien no lo hace menos merecedor de honra. Si analizáramos nuestros fallos, si analizáramos los fallos de aquellos que me están mirando ahora, entonces, ¿quién sería merecedor de honra? Analízalo. Pero por encima de nuestras imperfecciones, hay cosas en la vida de la gente que nosotros como gente de Dios debemos honrar. Aquellos que en medio de sus debilidades se levantaron para creerle a Dios. Aquellos que en medio de los problemas dijeron, Dios está en control. Él sabe lo que está haciendo. Aquellos que Dios ha llamado y ha escogido para estar en el reino y trabajaron en el reino sin malicia, sin maldad, solamente listos para hacer la obra del Señor,
como siervos. Como siervos tuvieron fallos. Como siervos tuvieron desaciertos, porque eran siervos humanos. Pero ¿sabes una cosa? En el corazón que ama, dice la Biblia, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué hacemos con ese versículo bíblico? El amor de Dios por nosotros nos quitó el pecado. La sangre de Cristo nos limpió, nos lavó y nos regeneró, quitando de nosotros nuestros pecados. Tu amor por alguien va a tapar esas ofensas y esos pecados. Cubrirá multitud, no un pecado, no, multitud de pecados. Porque tú también eres un pecador arrepentido, con quien Dios tiene que trabajar todos los días. No honrar es de gente que no ha conocido y no ha sabido lo que Dios hizo por ellos al morir en la cruz del Calvario. Pablo dijo, a nadie le debas. Al que honra, hónralo. La Biblia está llena de honras a hombres y a mujeres que, como ya te dije, tampoco fueron perfectos. Ahora bien, y voy culminando con esto. Hoy en día hay concilio de Iglesia de Dios en Cristo en la República Dominicana. Gracias. Primero a Dios. Y segundo, a un hombre de Dios que le creyó a Dios, que se levantó en fe y dijo, creo lo que Dios ha dicho, y plantó cuando no había nada, creyendo la palabra de lo que Dios había dicho. Moriré diciendo esto porque es la verdad. Hoy honro la vida de mi padre. No es perfecto, ha cometido errores, pero es un hombre que ama a Dios, que honra a Dios y que hasta el día de hoy le está sirviendo casi a sus 80 años. Qué gran bendición, qué gran legado es para Casa de Reforma y Avivamiento, la iglesia que me honro en pastorear, que pronto le estaré haciendo un video explicando cómo y bajo qué circunstancias llegué a pastorear la Casa de Reforma y Avivamiento aquí en la ciudad de San Pedro de Macorís, porque la historia es hermosa. Ahora, hoy yo levanto mi voz y sé que los hijos de la casa la van a levantar conmigo, porque hemos visto en la puerta a un hombre que ama a Dios, que es humilde y que es un ejemplo a seguir para las futuras generaciones. Y que mientras haya en este país Iglesia de Dios en Cristo, mientras haya alguien aquí que levante la bandera del concilio que mi papá fundó, tendrá que hablar de lo que Dios hizo a través de este pequeño gigante. Sí, porque de estatura es apenas un hombre de 5'5", pero en fe tiene una fe que no tiene límites. Dios te bendiga. Honra a tus pastores, honra a tus líderes, honra a tu papá, honra a tu mamá y honra a aquellos que Dios lo ha puesto en tu entorno y algo han sembrado en tu vida. Bendiciones.